Saludos cordiales, mis queridos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté con todos ustedes. En esta ocasión, deseo hablarles de los misterios escondidos detrás de la parábola del buen samaritano. Esta parábola fue diseñada por el Maestro de Maestros, el primogénito de los muertos, Jesús, y en ella nos revela misterios que no solo fortifican nuestra fe y esperanza, sino que también nos da a conocer verdades divinas de su gran plan de redención. Espero que con la guía del Espíritu Santo reciban este mensaje y puedan ser bendecidos con la revelación de este misterio. Después de escuchar la parábola juntos, vamos a analizar los tres diferentes mensajes que Jesús aquí nos revela. Primero, Jesús nos manifiesta el prejuicio racial que se encuentra en el corazón del escriba. Segundo, Jesús nos brinda el mensaje principal de la salvación y qué debemos de hacer para obtenerla. Tercero, Jesús nos da a conocer simbólicamente los misterios escondidos de la salvación. Así que prepárate a conocer un misterio más de nuestro Rey y Salvador. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Como pudimos escuchar, aquí el intérprete de la ley hace la siguiente pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta con pocos méritos, ya que Jesús sabía que este era un escriba que dedicaba sus días estudiando la ley. Por eso Jesús le contesta con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Desafortunadamente, el levita no pudo esquivar esta pregunta, ya que ésta se encontraba en el campo de sus conocimientos. Él respondió con el enunciado de la ley del amor a Dios y al prójimo, lo cual fue acertado. Has contestado bien, dice Jesús. Si haces esto, vivirás. Pero aquí, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, comete otro grave error. Él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús levanta la mirada y detecta que quizás este hombre tenga algún prejuicio racial o quizás no considere a todos como su prójimo, incluyéndose él. Y por eso procede a contar la parábola del buen samaritano. Básicamente, el intérprete de la ley pensaba que él podía justificarse por sí solo, es decir, que por medio de la ley de Moisés él podía declararse un hombre justo en la presencia de Dios, sin necesidad de ningún intermediario o sacrificio perfecto. Y por esto, Jesús ahora prepara una parábola para que él mismo llegara a la conclusión de que ningún hombre puede salvarse por sí solo, sino que debemos llevar los mandamientos de Dios, depender de su misericordia y finalmente creer en el sacrificio de su Hijo amado. Después de contarle la parábola del buen samaritano, donde Jesús nos provee un estándar bien alto de cómo debemos tratar a nuestro prójimo, y después de definir a nuestro semejante como a cualquier persona que nos encontremos en el camino de la vida, Jesús enseguida le devuelve la pregunta al escriba, diciendo: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto fue para que el escriba dijera cómo se manifiesta el amor al prójimo. Y una vez más, el escriba contesta correctamente, admitiendo así que debemos amar al prójimo independientemente de quién sea o de dónde venga, y que su prejuicio a personas que no fuesen judías estaba totalmente incorrecto. Mis queridos hermanos, esto también aplica a nosotros hoy día. ¿Extendemos la mano a nuestro prójimo? Quizás vemos un hermano venezolano, los cuales están pasando por una situación terrible, o un hermano haitiano, o cualquier persona de cualquier nacionalidad que se encuentre en una situación precaria. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos encontramos en una posición que podemos ayudar? Pero, más allá de estos mensajes, escondido en esta parábola, existen misterios simbólicos que hablan acerca de cómo Jesús llegó al mundo para salvar la humanidad de la decadencia y esclavitud en la cual se encuentra. Para el beneficio de nuestro oyente, aquí vamos a revelar los secretos simbólicos detrás de la parábola del buen samaritano. La primera pregunta a contestar es: ¿quién es el buen samaritano? ¿Quién llena los requisitos de ser el prójimo perfecto? Aquel que lo sacrificó absolutamente todo y puso su vida en juego para ayudar a su semejante. Aquel que demostró gran misericordia para con este hombre, el cual inclusive lo consideraba su enemigo. Hermanos, solo existe una sola persona que puede llenar estos requisitos, y ese es nuestro amado Rey de Reyes, Jesús, el que creó el cielo y la tierra y vivió por millones de años antes de entregar su vida por nosotros. Él es nuestro buen samaritano. Entonces, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿a quién representa el hombre que está tirado en el piso, malherido? Sin lugar a dudas, este hombre representa a Adán y sus descendientes, a la humanidad, a nosotros, a una humanidad decadente, a una humanidad que sigue bajando por el camino resbaloso de la historia. En el capítulo 30 dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí Jerusalén representa la ciudad santa, la ciudad donde en aquel tiempo se encontraba la presencia de Dios.
Entonces encontramos que nosotros en Adán decidimos dar la espalda a la protección de nuestro Padre Celestial para descender en nuestra maldad hacia nuestra destrucción, hacia una ciudad que inclusive se encontraba al lado del Mar Muerto, es decir, simbólicamente representando un lugar de muerte y juicio. Mis hermanos, esta es la foto perfecta de cómo nosotros caímos de la presencia de justicia de Dios al abismo del pecado y la muerte. Otro misterio. ¿A quién representan los ladrones? O sea, ¿quién nos robó la vida eterna? ¿Quién nos engañó en el jardín de Edén? ¿Quién nos quitó todas las bendiciones y la protección de nuestro Padre Jehová? ¿Y quién nos dejó desnudos en las oscuras garras del pecado? Este es nada más y nada menos que Satanás el acusador. Y nuestra única esperanza, es de ser salvados por el buen samaritano. Pero antes de aparecer nuestro buen samaritano, vemos que un sacerdote pasa por el mismo camino, y al verlo, se desvía y sigue de largo. El sacerdote aquí representa la ley de Moisés, la cual carece del poder de salvación. La ley solo demostró cuáles fueron nuestros errores y prueba que todos somos pecadores a la vista de Dios. Pero la ley no puede hacer absolutamente nada por nosotros. La ley de Moisés no era nada más que un símbolo, una sombra de la expiación que iba a realizarse, pero carecía de una solución al pecado y la muerte. De la misma manera, un levita pasó por allí cerca, pero también siguió de largo. Este representa la religión. Por miles de años, la religión ha ignorado la necesidad espiritual de sus feligreses y se niega a enseñarlos a establecer una relación con su Padre Celestial. En vez de esto, han establecido sistemas para enriquecerse, enseñando falsas doctrinas y promoviendo adoración a ídolos y a las riquezas. En vez de atraer a las personas a la verdad, ellas han alejado a las personas de Dios. Como podemos ver, esta tampoco puede hacer nada por la humanidad. Así que ponemos todas nuestras esperanzas en nuestro buen samaritano, el único mediador, el único camino a la salvación, aquel que se mantuvo íntegro y en el cual se cumplió la ley, inclusive siendo considerada para nosotros una maldición. Aquel que rechazó los fariseos y saduceos, los cuales solo vendían su religión para enriquecerse. Aquel que puso su vida en juego para que por medio de él pudiéramos ser salvos. Recordemos que los judíos y los samaritanos se odiaban, pero a Jesús no le importó que existiera esa enemistad. Él nos encontró y fue movido a misericordia, y se desmontó de su cabalgadura y cayó en el lodo junto con nosotros. Después nos curó con vino que representa su sangre redentora que nos purifica, nos limpia y nos venda, y sella una nueva alianza para así poner fin al error del pecado. Después derrama en nosotros aceite que representa el Espíritu Santo de Dios, el cual nos ministra y nos guía a la verdad sagrada de nuestro Padre Celestial. También se dice que nos vistió con vestiduras de salvación y el manto de la justicia. Después de esto, nos monta en su cabalgadura y nos lleva a una posada y personalmente cuida de nosotros. Aquí la posada representa la verdadera iglesia de Jesús, un lugar de congregación, protección y paz, donde también moran los merecedores del reino, aquellos que son llamados santos, y el posadero o mesonero es uno de ellos. Es uno de los santos responsables de administrarnos,
de proveernos con todo lo necesario para nuestro mejora espiritual. Finalmente, en Lucas 10:35 dice: al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, Jesús pagó el precio completo de la redención para que todo aquel que crea en Él le sea proporcionada su salvación. Pero esto también representa una profecía. En aquel tiempo, un denario representaba el salario de un día, y Jesús dijo que regresaba en 2 días, y por eso pagó 2 denarios. De acuerdo a 2 de Pedro 3:8, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así que Jesús regresa a su trono en el cielo y nos deja a cargo de la verdadera iglesia y de los santos, para prepararnos a su regreso en 2000 años, representados por los 2 denarios. Y en su regreso nos recibirá en Él, para así continuar la maravillosa obra de finalmente ponerle fin al pecado, y con Él todo el dolor y sufrimiento que la humanidad ha tenido que enfrentar. Es importante recalcar que el día y la hora de la llegada de nuestro Rey y Salvador Jesús, ni aun los ángeles de los cielos la saben. Pero Dios, mediante la Biblia y el Espíritu Santo, nos sigue enseñando cosas nuevas, cosas que nos abren los ojos a la verdad. Y así como Jesús en Mateo 24 abrió su corazón y nos dijo cuáles serían las señales de los últimos tiempos, así también Jehová Dios, mediante su palabra, revela secretos a todos aquellos que están dispuestos a escucharle. Esto representa todavía más apoyo al hecho de que verdaderamente estamos viviendo en los últimos días. Gracias, mis queridos hermanos, por tomar el tiempo de escucharnos. Le pido que pongan este conocimiento en oración y lo compartan. Si recibiste una bendición con este anunciado, por favor, síguenos. Es extremadamente importante que nos sigas en Facebook y YouTube, para así, por medio de las redes, seguir tocando puertas para que otros creyentes también sean beneficiados de esto, y compártanlo con su familia. Que la gracia de Dios quede con todos ustedes.